The Wall Street Journal publicó este jueves que Estados Unidos autorizó a Chevron a reanudar la extracción de petróleo en Venezuela, luego de un acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump. Aunque los detalles aún no son públicos, la medida ocurre justo después del reciente canje de prisioneros con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, Estados Unidos vuelve a autorizar las operaciones de Chevron en Venezuela. Ahora bajo una licencia privada que, por supuesto, según se dice, no se va a dar a conocer. Se mantiene cierto secretismo, pero al final volvemos a lo mismo. Y me da risa estos temas, pero aparte me gusta porque la estupidez humana es infinita, como dijo Einstein una vez. Y podemos incluso sacar un corito chavista con la Chevron. Ese que ellos dicen, Chevron no se va. Me gustan estos temas. Casi que he publicado más temas de la Chevron y de Venezuela que otros temas en sentido general. Así que nada, como ha visto, el tema es hoy en la Chevron y si le interesa, pues quédese con nosotros para ver lo que le traemos, que siempre tratamos de que sea muy interesante. Así que nada, bienvenido a otro programa de Aquí con Ribe, actualidad donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son prioridad en nuestro contenido. Y como siempre les decimos, ahora sobre todo con el tema de las tarifas de Texas, que hoy no le vamos a dejar encima el enlace de donde hablamos sobre el apoyo que necesitamos ustedes. Todo lo contrario, vamos a ir tratando, en dependencia del largo que tenga el video, varios enlaces de varios videos que hice sobre el tema de Chevron y si me da espacio sobre otros temas de Venezuela, que como ya les dije es uno de los que más he hablado, si se quiere. Pero bueno, como siempre decimos, y con el tema de las tarifas de Texas, por favor, le pedimos su apoyo. Así que si ha visto otro video nuestro o este le gusta, por favor no deje de darnos like. Eso nos ayuda mucho. Si no se ha suscrito aún a nuestro canal y ha visto varios videos nuestros, por favor suscríbase. Y si el tema le interesa y ve este video, por favor no deje de comentar. Sus comentarios, sus opiniones nos interesan mucho y las respondemos y las leemos todas siempre y cuando sea una opinión racional. Y si tiene la posibilidad, también comparta nuestro programa. Todo esto nos ayuda a tratar de alcanzar la monetización y así podernos pagar los dichosos paquetes de Texas, que para alguien que se dedique a expresarse en YouTube, porque eso es lo que yo hago, es mi necesidad de expresión, 6 miserables gigas al mes no alcanzan absolutamente para nada. Así que por favor contamos con su apoyo. Pues nada, entramos en el tema Chevron, un tema muy interesante y que ya desde el sur de la Florida empieza a manipularse y empiezan a decir una serie de mentiras, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Extraje un video de YouTube, por supuesto, de un canal desde las mismas Florida y ya veremos sobre el camino cómo todo eso está completamente manipulado. Así que vamos con la primera parte y sobre la marcha iré dando mi opinión al respecto, pero es un tema, como ya le dije, que disfruto mucho porque
la imbecilidad humana es infinita, como bien dijo Einstein. Así que vamos a ver el primer fragmento. Con fuentes citadas por medios estadounidenses, la petrolera Chevron podrá reanudar operaciones en Venezuela gracias a un nuevo acuerdo negociado por la administración de Donald Trump, tras conversaciones entre el presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio. Ahí ustedes lo escucharon, un nuevo acuerdo alcanzado por la administración y sobre todo porque como el canal es de la Florida, algo que el presidente personalmente conversó con Marco Rubio, como para buscar la aprobación de Marco Rubio, que Marco Rubio apruebe la medida para que se le otorgara una licencia privada a la Chevron para que pudiera continuar sus operaciones en Venezuela. Fíjense qué importante es Marco Rubio, señores. Marco Rubio no es un simple empleado del gobierno de Donald Trump que lo pueden despedir en cualquier momento. Cuidado, cuidado, Marco Rubio, eso es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Hay que escuchar cada cosa. Al final ellos se han tenido que tragar a Chevron y a tragar los acuerdos con Venezuela. Y de hecho, ya hay especialistas por ahí que incluso apoyan la línea de Marco Rubio. No estoy hablando de que sean que tengan opinión a favor del chavismo ni de Maduro ni nada de eso, no. Hay especialistas que apoyan la línea dura y que dicen, que están diciendo ya que Marco Rubio se está jugando su carrera política con esta decisión en caso de que el tema de las sanciones contra Venezuela salga mal. Y yo en lo personal no creo que se está jugando su carrera política. Yo soy de la opinión de que ya perdió su carrera política. Para mí Marco Rubio es un cadáver político y va a estar ahí mientras a Trump le sea útil, que desde mi opinión es hasta que lleguen las elecciones de medio término. Después que lleguen esas elecciones de medio término o ya esté decididos los candidatos que van a esas elecciones de medio término, terminaron su carrera política Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. De eso estoy completamente convencido, porque no se debe olvidar que MAGA es un movimiento, no es una persona. Es decir, MAGA no es Trump, es un movimiento, es un estado de visión sobre los Norteamérica dentro de un movimiento de muchas personas. Lo que Trump simboliza ese movimiento y en estos momentos es el líder de ese movimiento, pero ese movimiento sobrepasa a Trump. Es la visión de muchas personas que coinciden en que hay que volver a ser grande a los Estados Unidos de América, y estos congresistas cubanoamericanos, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio, son un freno a esos intereses de la nación norteamericana. Así que, aunque la Florida o el sur de la Florida le dé mucho bombo y platillo a Marco Rubio, ya yo considero hace rato, no desde ahora, que Marco Rubio es un cadáver político y que se mantiene ahí porque él cree que este cargo de secretario de Estado le va a dar posibilidades de aspirar a presidente de los Estados Unidos. Algo que tenía muy difícil antes de que surgiera el movimiento MAGA, y que ahora con el surgimiento del movimiento MAGA no es que lo tenga difícil, es que es imposible. Y saliendo de este cargo de secretario de Estado, ya Marco Rubio pasa a ser un cadáver político. De eso estoy convencido. Pero bueno, vamos a ir escuchando las mentiras que se dicen desde el sur de la Florida y cómo tratan de enmascarar y darle la vuelta a esta licencia privada que se le ha otorgado a Chevron.
En la red social X, el presidente de Interamerican Trend, Antonio de la Cruz, explicó que detrás del regreso de Chevron a Venezuela no hay un giro político, sino una jugada estratégica, y aseguró que la decisión del presidente Donald Trump de devolverle la licencia a la petrolera no busca premiar a Nicolás Maduro, sino frenar el avance de China en el tablero energético latinoamericano, sin disparar una sola bala. Antonio de la Cruz, ahí se menciona a Antonio de la Cruz y vamos a ver quién es Antonio de la Cruz, que por cierto es el mismo Antonio de la Cruz el que dijo, al que me refería anteriormente, de que este sería un desastre político para Marco Rubio si la política de presión contra Venezuela saliera mal. Él mismo fue quien lo dijo. Y entonces, bueno, pero vamos a ver quién es este Antonio de la Cruz. Bueno, Antonio de la Cruz es el director ejecutivo del Centro de Estudios Interamerican Trends, que ofrece soluciones económicas y financieras a empresas, gobiernos y organismos multilaterales, identificando oportunidades y afrontando los retos para mantenerse competitivos en una economía compleja y global. De la Cruz ha liderado los procesos de transformación de algunos sectores de la industria petrolera. Es un especialista en temas petroleros. La reingeniería de procesos y la integración de empresas petroleras, así como el diseño e implementación de la estructura organizativa de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El señor de la Cruz es columnista en diferentes medios impresos y digitales, incluyendo el Nacional de Venezuela, donde ha publicado diversos artículos sobre análisis políticos y económicos de Venezuela. Ese es el resumen de Antonio Cruz. Este pequeño resumen se los hago para que sepan quién es el que hace el tweet que vamos a presentar por fragmentos a continuación y el que vamos a ir analizando. Esta persona para nada es favorable al proceso chavista venezolano, todo lo contrario. En su mensaje, algunos de los puntos que de la Cruz destaca, dice: ¿por qué Trump le devolvió a Chevron la licencia para operar en Venezuela días después de habérsela quitado? La respuesta no está en Caracas, está en Pekín y en cómo se juega el poder sin disparar un solo tiro. Supuesto que la respuesta está en Pekín. China es posiblemente el mayor consumidor de crudo en estos momentos a nivel internacional. No tengo ese dato. Siempre fue Estados Unidos, pero China es un país en crecimiento que necesita mucha energía. Y aquí se está jugando un tema estratégico con respecto a Venezuela, que no podemos olvidar que a pesar de que por ahí adelante veremos que hay quien dice que Venezuela no es absolutamente nada importante con respecto al petróleo para los Estados Unidos, no podemos olvidar que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo certificada. Esta información es de 2023, una información reciente. Y por lo tanto, Estados Unidos, desde un punto de vista geoestratégico, está tratando de mantener el control sobre ese petróleo venezolano lo más posible y no dejar, por supuesto, que sea China quien se apropie de la totalidad del crudo venezolano como tal. Eso es algo que se cae de la mata. Se sabe que China fue uno de los que más interés, no uno de los que más, sino el país que más interés ha demostrado en el crudo venezolano, indiscutiblemente, porque lo necesita.
para seguir creciendo como una potencia emergente indiscutiblemente. El segundo punto dice, en mayo de 2025, Trump revocó la licencia que Biden había dado en 2022 a Chevron para producir y exportar crudo venezolano. La línea dura republicana aplaudió. El mensaje era claro, 0 concesiones a Maduro. El punto número 3, pero semanas después, el mismo Trump autoriza a Chevron a volver. ¿Incoherencia? No. Esa estrategia pura, impedir que China se quede con todo el petróleo venezolano sin pagarle un centavo al régimen. Que ahora tienen montado, ahora ellos han montado el globo de que Chevron va a operar en Venezuela, se va a llevar el crudo venezolano sin pagarle absolutamente ningún dinero al gobierno venezolano. Están hablando de que van a pagar en productos, no en dinero. Aunque estos mismos analistas hablan que más de una vez se ha mentido al respecto, es decir, que no se le va a hacer pagos directos al gobierno de Venezuela, y sí se le han hecho. Y ahora están de nuevo montando ese globo de que Chevron va a estar llevándose el petróleo venezolano sin pagar absolutamente nada, entregando productos derivados de ese petróleo. Es decir, de los 4.000 millones de dólares mensuales que pagaba Chevron a Venezuela por el concepto de extracción de petróleo mientras estaba vigente la licencia de los FARC, ahora como que un golpe, un plumazo, lo quieren desaparecer, y es la historia que le están vendiendo a los que son partidarios de la línea dura contra Venezuela, pero eso es completamente absurdo. Por mucho fondo en divisa de dólares que necesite Venezuela, tiene otras opciones para vender su crudo, no lo va a regalar, eso es absurdo, y esa es la historia que le están vendiendo a los que se creen el tema de la línea dura y todas esas cosas. Pero bueno, imagínate, como dijo Einstein, la estupidez del ser humano es infinita. La producción petrolera de Venezuela ronda los 850.000 barriles diarios. Casi todo ese crudo va a China, triangulado desde Malasia, saltándose sanciones, evadiendo controles y vacilando la influencia de Estados Unidos. Por supuesto. Aplicaron sanciones, aplicaron medidas, y al final el crudo venezolano estaba saliendo y no lo estaba aprovechando los Estados Unidos. Por supuesto, porque se creen omnipotentes y omnipresentes que lo pueden controlar todo, y eso fue en el pasado. Eso no es ahora. Ahora no pueden controlar porque ya no existe un mundo unipolar, ni bipolar, ni nada por el estilo. O sea, existe un mundo multipolar, y aunque se está tratando y se está luchando varios países por las energías renovables, hoy el crudo, el petróleo es fundamental para la industrialización y el desarrollo de cualquier país, y el país que va a hacer todo lo posible por adquirir el crudo venezolano, que es la mayor reserva del mundo, de China, y que se estaba quedando fuera de esa historia, que también lo necesita, porque si no lo necesitara, Estados Unidos simplemente cancelaba definitivamente la licencia de Chevron, pero sí lo necesita, sí necesita el crudo, porque según un informe de la BBC, en la década de 1990, Estados Unidos importaba a Venezuela 2.000 millones de barriles diarios. Sí, ¿por qué? ¿Por qué importaba 2.000 millones de barriles diarios? Porque lo necesita y porque lo necesitaba. Y estamos hablando de un consumo de la década del 90, que no tiene nada que ver con el consumo actual, que por años va subiendo y va aumentando el consumo de combustible fósil en el mundo y dentro de los Estados Unidos. Entonces te quieren vender la idea de que ese crudo
que por demás Venezuela fue su fuente natural por muchos años, de que ahora no, que si ahora es un crudo pesado, que si tiene mucho azufre, etcétera, etcétera. De todas maneras, el crudo que están trayendo de México y de Canadá, de Ecuador y de Colombia también es un crudo pesado muy similar al venezolano y también con un alto contenido de azufre, que es el más cercano, es más barato porque está en la región. Perdón, el otro crudo lo tienen que traer de Irak y de Arabia Saudita con unos costos mucho mayores. Pero no, hay quien te dice todavía que el crudo venezolano, eso no importa, eso bobería. Yo te digo a ti que Einstein tenía razón. El regreso de Chevron no es un premio a Maduro, es una maniobra quirúrgica, sin regalías para el régimen, sin reconocimiento político, pero con presencia estadounidense sobre el terreno. No es un premio a Maduro y sin reconocimiento político. No negociaste con nadie, no hablaste con nadie, no tuviste un acuerdo con nadie. Nadie, ya. No hay ningún reconocimiento político, pero tuviste que mediar para liberar, creo que eran 250 presos o más, no recuerdo, pero por ahí andaba la cifra, que estaban en El Salvador y se los mandaron a Venezuela. Entonces no reconoces a nadie, no se reconoce el gobierno de Venezuela, no, eso no. Maduro, ¿quién es Maduro? Maduro no existe, el chavismo no existe, ¿quién es esa gente? Reconocimiento de esa gente, no, hombre, no. Quien hable de eso está loco. Y hay gente que se cree eso. El punto número 6. Busca bloquear a China y reinsertar en Estados Unidos el juego energético del Caribe, con mínimas exposiciones, sin disparar ni una bala. Supuesto que es un juego geoestratégico. Ya lo dije, contra China, por supuesto, y cuando se refiere a sin disparar una bala, es que, ya lo dije en otro programa, no les queda otro remedio que negociar. No pueden invadir Venezuela, no pueden ocupar militarmente Venezuela, no pueden derrocar al gobierno de Maduro, tienen que negociar, no le queda otra opción que negociar. Porque invadir Venezuela, ir a un conflicto militar con Venezuela tiene un altísimo costo político y militar para los Estados Unidos en vida, eso se sabe. Entonces es mejor negociar y no disparar un tiro, es la lógica que está aplicando Trump y que está aplicando el movimiento MAGA y que como dice el título, es un grano en el... Todos estos congresistas cubanoamericanos y Marco Rubio, esos son el grano del movimiento MAGA y de la presidencia de Trump y de los intereses de los Estados Unidos. Pero por supuesto que es más fácil negociar sin entrar en un conflicto directo. Le quitas una parte del petróleo a China. Te está llegando combustible que tú como gobierno de Estados Unidos, como país de los Estados Unidos, necesitas. E incluso hay otras empresas como la Halliburton que también quieren entrar a explotar petróleo venezolano. Cuidado, y quizás más allá de la Chevron y la Halliburton existan petroleras norteamericanas interesadas en Venezuela, estoy convencido. Y que incluso una política MAGA debe ser ampliar la extracción de crudo venezolano por otras empresas petroleras norteamericanas. E incluso digo más, la gente dice que yo estoy loco porque ya dije que posiblemente, posiblemente no, que yo no descartaba dentro de su mandato una visita de Trump a Cuba. Y ahora con todo esto yo no descarto que en un momento determinado Estados Unidos designe a Venezuela como el país más favorecido en el hemisferio. Cuidadito, porque ese petróleo venezolano lo necesitan y tengan en cuenta, que por las malas decisiones
tomadas por Lula, presidiendo los BRICS, Venezuela no entró a los BRICS y es interés de los Estados Unidos quitarle Venezuela a los BRICS, que eso es otra historia, es bien compleja y bien difícil, pero por ese camino no dude que nombren a Venezuela como nación más favorecida dentro de la región. Cuidado, el tema petrolero venezolano sí es de interés nacional para los Estados Unidos y saben que por mediación de un conflicto militar no van a ocupar absolutamente nada. Y todavía le siguen vendiendo la idea a los bobos que se creen todos los cuentos chinos esos que le han metido la ultraderecha conservadora esa cubano-americana y de línea dura venezolana y cubana, de que estos son sanciones contra el régimen y el régimen venezolano se está cayendo y estas medidas Maduro las está tomando para tener contento al ejército y que el ejército no se le revele y esas cosas, cuando se sabe que el ejército apoya completamente a Maduro, pero son las cosas que se están jugando. Cuidado, que aquí esta historia da. Más adelante, el canje de prisiones de Venezuela fue el telón de fondo. 10 estadounidenses liberados y Chevron vuelve, una victoria humanitaria que ocultó un movimiento geopolítico mayor. Una victoria de un movimiento político mayor. Los prisioneros norteamericanos, no dicen nada de los venezolanos que tuvieron que sacar del SECOP salvadoreño. Fíjense cómo se manipula la información para decir lo que a nosotros nos conviene, o bueno, a lo que ellos allá les conviene. La victoria fue los norteamericanos. No. Los que se sacaron del SECOP por la mediación de ese gobierno que nosotros ni reconocemos ni nada de eso. Nada, eso fue Bukele, se le ocurrió soltar a esa gente. Nosotros, el gobierno de Estados Unidos, no tiene nada que ver con eso. Por eso a mí estos temas me gustan tanto, porque después de todo yo me divierto. Dentro de Venezuela el regreso de Chevron se vende como normalización, pero no hay cash, no hay legitimación, solo un balón de oxígeno simbólico para calmar el alto mando militar y poco más. Están vendiendo la idea de que no hay cash, es decir, Chevron se lleva el petróleo venezolano y ya, en Venezuela se lo regala porque no, Chevron no va a pagar por eso, no. Son cosas absurdas. Y entonces no hay ningún reconocimiento, es solo para Venezuela está vendiendo la propaganda de que se normalizan las relaciones para calmar a su ejército, para que no se rebelen y no se vienen contra el gobierno. Todo es una santa mentira. Pero bueno, es lo que se vende. Vamos a seguir escuchando, porque ya de eso hablé ya, pero todo es mentira, todo un globo, eso son noticias paranormales. Yo a veces me quedo frío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que se las cree. El punto número 9. Mientras tanto, la derecha estadounidense se alinea. Rubio respalda la maniobra como forma de controlar sin financiar. Rubio respalda la maniobra. Controlar sin financiar. Rubio tiene que respaldar la maniobra, no le queda de otra, se la tiene que comer con papa, aunque todo el mundo sabe y nosotros sabemos y la gente que sigue mi canal sabe que no es lo que quiere Marco Rubio ni la ultraderecha cubana-americana esa de los congresistas, no quieren eso, pero se lo tienen que comer con papa frente a los intereses del MAGA. Y por supuesto frente a la política que está desarrollando desde el punto de vista económico el presidente Donald Trump, se lo tiene que comer con papa, no le queda de otra. O si no, irse, no le queda de otra. Lo único que, como ya le dije, él está explotando ese puesto porque tiene expectativas de llegar a ser presidente de los Estados Unidos en algún momento. Pero ese tiro le salió por la culata, de eso estoy completamente convencido.
Laura Loomer y los MAGA radicales dicen que se estaba entregando el petróleo a los enemigos de China. Supuesto que Laura Loomer y los MAGA están diciendo que al final están diciendo la verdad, están diciendo que esas decisiones iban en contra de los intereses de la nación norteamericana, porque al final ese era un petróleo que necesita los Estados Unidos, que beneficia económicamente a los Estados Unidos, que es negocio para los Estados Unidos, porque la Chevron no solamente extrae, la Chevron comercializa también petróleo por todo el mundo, y simplemente por las medidas absurdas de esta ultraderecha reaccionaria, sobre todo la cubano-americana y la venezolana, quien salía perdiendo en toda esta historia eran los Estados Unidos de América. Por supuesto, concuerdo plenamente con Laura Loomer, aunque no esté de acuerdo para nada con los 65 millones de comida para los caimanes de la Florida. Pero en este tema, concuerdo plenamente con la opinión más. El único que estaba perdiendo con este tipo de sanciones eran los Estados Unidos y los intereses económicos de los Estados Unidos. Ahí no hay otra opción. Esa es la única verdad. Pero Trump juega otra cosa. Una estrategia de presión indirecta donde la flexibilidad de poder, Chevron es más que una petrolera, es una piedra en el tablero. Y el mensaje es claro, no vamos a dejar que China se quede con todo. Por supuesto, Chevron es una pieza del tablero y están jugando ahí alrededor de Venezuela o con el tema del crudo venezolano los intereses de los Estados Unidos. Como le he dicho ya indiscutiblemente, ese petróleo lo necesita Estados Unidos y es de interés para los Estados Unidos, y no quieren que sea China quien se lo lleve, por supuesto. Eso más claro ni el agua. A pesar de que aún no hay oficialidad en la presunta reactivación de operaciones de Chevron en Venezuela, especialistas alegan que el gobierno norteamericano le interesa poco el crudo venezolano, puesto que representa apenas el 1% del total de barriles de petróleo día que consume Estados Unidos. Lo que Chevron enviaba a sus propias refinerías en Estados Unidos, el 1%, ese es el 1% de todo lo que es el consumo petrolero norteamericano, que sobrepasa actualmente los 20 millones de barriles diarios. De esta manera, la medida extraoficial hasta el momento pudiera responder a una jugada geopolítica de la administración Trump. El crudo venezolano no interesa lo que es el 1%, según este señor y estas noticias. Es el 1%, representa el 1% del consumo de los Estados Unidos. No representa el 1%. Busquen, infórmense. Representa el 23% del consumo norteamericano en estos momentos. Es decir, en el momento antes de que Chevron tuviera que detener sus operaciones en Venezuela, representaba el 23% del consumo norteamericano. Y no por gusto, según datos como le hablé de la BBC, en la década del 90, Estados Unidos consumía 2.000 millones de barriles diarios solamente del crudo venezolano. Y el consumo ha ido subiendo con el tiempo. Entonces no es que no le interese el petróleo venezolano, cuando por demás el petróleo venezolano era la fuente natural de combustible de los Estados Unidos, es decir, en la década del 90 anterior y mucho anterior. Y que, como ya les dije, eran 2.000 barriles, 2.000 millones de barriles diarios que se consumían de petróleo venezolano en Estados Unidos. Entonces ahora salen con que no, eso no importa, eso es el 1%, cuando no es el 1%, es el 23%, porque son hasta mentirosos. No es fácil. Ahora vamos a revisar la cuenta en X del representante Mario Díaz Balart, porque allí podemos leer: no importa lo que diga el régimen de Maduro, no recibirán ningún beneficio,
No hay aliado más firme de la causa de la libertad del pueblo venezolano que el presidente Trump. Su historial es claramente inequívoco en su firme oposición a los dictadores antiestadounidenses en el hemisferio occidental, quienes constantemente buscan socavar la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora sale el tweet de Cuquita Mondongo, porque no lo puedo decir de otra forma, como le dice el guerrero cubano a Mario Díaz Balart, dorando la píldora, endulzándolo, que Trump es el mejor defensor de la democracia en el continente, el mejor apoyo contra la dictadura, por favor, Marco Rubio. ¿Por qué? Porque tienen que dorar la píldora. ¿Y por qué tienen que dorar la píldora? Porque ya saben, ya se le enfrentaron a Trump con un proyecto de presupuesto, aprobación de un presupuesto, que creo que fue en febrero o marzo. Después hubo otro que fue el del Gran Trato, que sí lo aprobaron. El Beautiful, ahora no recuerdo, disculpe, el Big Beautiful Bill, algo así, ese sí lo aprobaron, pero el anterior, que creo que fue febrero o marzo, hicieron fuerza por las sanciones, y Trump tuvo que aguantarse también y hacer el primer conteo a la Chevron de que te vamos a sacar, que eso ya saben, ya están conscientes. Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Marco Rubio, que yo creo que él es más despistado a los otros tres todavía. Yo creo que él todavía está soñando con que ser secretario de Estado lo va a llevar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero ya los otros tres saben que su reelección en las elecciones de medio término están bien dura, bien difícil. Una por el tema de la migración y otra porque al final esas grandes sanciones y que se cayera el régimen de Maduro, el régimen cubano, el régimen sandinista, como dice la canción de Silvio con el año 2000, todavía tiene que esperar. Eso todavía tiene que esperar. Y saben que su reelección está en el pico de la piragua dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y entonces tienen que empezarle a dar la píldora, a adornarla, a decir que sí, que no, que esto es una medida, que esto no, que al final esto es un plan genial de Marco Rubio y de Trump para tumbar, estrangular el gobierno chavista, etcétera, y toda la bobería. Pero ellos saben que su carrera política está en cadáver prácticamente. Y bueno, y antes de terminar, perdón, vamos a explicarle cuál es la diferencia entre una licencia privada y una licencia emitida por la OFA, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A ver, la licencia OFA, ¿quién la emite? La emite la OFA, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y para qué sirve? Esa licencia permite legalmente realizar transacciones que normalmente estarían prohibidos bajo los programas de sanciones de Estados Unidos. Es decir, la licencia de la OFA permite algún tipo de comercio con países a los cuales Estados Unidos tiene bajo sanciones. Entonces son licencias muy puntuales para algo específico que las tiene que autorizar la oficina de la OFA. Está dentro de estas licencias de la OFA, está la licencia general que permite actividades sin necesidad de una solicitud individual, y está la licencia específica, que es el caso de la Chevron, que requiere solicitarla caso por caso, es decir, explicar cada uno de los por qué.
es vinculante y legalmente válida y cumple con la ley de los Estados Unidos y protege al solicitante legalmente si actúa conforme a esa licencia emitida por la oficina. Ahora bien, ahora viene lo más interesante de esta historia y que también se está hablando de eso. La licencia OFA o de la OFA es para realizar transacciones normalmente que estarían prohibidos bajo los programas de sanciones de los Estados Unidos. Es decir, usted emite una licencia de la OFAC a un país que está sancionado por los Estados Unidos. Es por eso que no se emiten licencias privadas. Sin embargo, ahora a Chevron se le ha emitido una licencia privada. Es decir, ya Venezuela está fuera de las sanciones de los Estados Unidos. ¿Hay intereses de quitarle las sanciones a Venezuela? Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, la licencia privada. ¿Quién emite la licencia privada? Puede referirse a una autorización interna, contrato, permiso empresarial o incluso una licencia informal no vinculada legalmente a la OFAC. ¿Para qué sirve? Varía según el contexto, pero no tiene valor legal frente a las sanciones de Estados Unidos. Y de esto voy a hablar también. Los riesgos. Si se trata de una operación con países bajo sanciones de Estados Unidos, una licencia privada que no esté respaldada por la OFAC puede llevar a sanciones civiles o penales. Con respecto a esto se está hablando también, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, es por eso que hay varios analistas también diciendo que esto podía ser un desastre político para la carrera de Marco Rubio, porque al final el Departamento de Estado podría prohibir esta licencia privada. Aunque ahí hay su ambigüedad, porque normalmente la licencia privada no se emite a países que estén sancionados por los Estados Unidos. Quien emite esa licencia es la OFAC. Pero al emitir una licencia privada, Estados Unidos está enviando un mensaje de que se están reduciendo o eliminando prácticamente cierto tipo de sanciones o todas las sanciones. Eso es, hay que darle seguimiento a eso. Por eso es que hablé también de que no dudo que en un momento determinado Estados Unidos nombre a Venezuela como el país más favorecido de la región. Y olvídense del chavismo, olvídense de Maduro, que eso no sería importante. Es decir, seguiría el chavismo, seguiría Maduro y Venezuela a lo mejor lo nombra como país más favorecido en la región. Cuidado con eso. Este es un tema que hay que seguir y por supuesto seguir con seriedad, no con todas las estupideces que se creen algunos por ahí. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Como siempre decimos y les recordamos, denos like, que eso nos ayuda mucho, sobre todo con las tarifas de Telcel. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Dejen aquí sus comentarios, comenten, que como le he dicho, siempre los leemos y respondemos todos los que sean, por supuesto, racionales. Y como cuarta opción, en favor de esa ayuda que usted nos puede brindar, trate de compartir nuestro programa para que llegue a otras personas. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy, que me encanta, y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.